las mujeres más bellas de todos los tiempos. La gente siempre discutirá sobre quién es la mujer más hermosa de la historia, pero echemos un vistazo a las principales candidatas para que pueda decidir por sí mismo. La apariencia de estas mujeres atemporales, elegantes y asombrosamente hermosas te sorprenderá. Por supuesto, esta lista estaría incompleta sin Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, no importa cuántas décadas hayan pasado desde su muerte, la actriz sigue estando entre las celebridades más reconocidas de la historia. Ha pasado medio siglo desde que murió a la edad de 36 años. Estas son las palabras con las que vivió. La imperfección es belleza, la locura es genial y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido. Marilyn Monroe fue una actriz, comediante, cantante y modelo estadounidense. Se convirtió en una de las figuras icónicas más perdurables del mundo y es recordada tanto por su encantadora personificación del símbolo sexual de Hollywood como por sus trágicas luchas personales y profesionales dentro de la industria cinematográfica. Natalie Wood es una belleza ruso-estadounidense que ha estado expuesta al centro de atención desde que era una niña. Saltó al estrellato cuando interpretó a Maureen O'Hara en Miracle on 34 Th Street. También protagonizó West Side Story y Rebel Without a Cause. Falleció en circunstancias inciertas mientras realizaba un viaje a la isla Santa Catalina con su esposo Robert Wagner, su coprotagonista Christopher Walken y el capitán del yate. Ella tenía solo 43 años en ese momento. Recientemente, las autoridades reabrieron la investigación y nombraron a Wagner como persona de interés. Natalie Wood nació el 20 de julio de 1938 en San Francisco, California, como Natalia Nikolaevna Sacharenko. Fue actriz, conocida por Rebelde sin causa, 1955, West Side Story, 1961, y Esplendor en la hierba, 1961. Estaba casada con Richard Gregson y Robert Wagner. Murió el 29 de noviembre de 1981. Elizabeth Taylor, la famosa actriz británico-estadounidense, nació en Londres pero se mudó a California con su familia poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ya era una belleza tan sorprendente cuando era pequeña que su madre le dijo repetidamente que debería ser una estrella de cine. Tenía una mutación genética que resultó en sus 2 filas de cejas, lo que le dio a sus ojos un aspecto único. Ella era una estrella infantil que luego se convirtió en una de las actrices más famosas de Hollywood. Terminó protagonizando numerosas películas, abogando por causas judías y promoviendo la concienciación sobre el SIDA. Elizabeth Rosamond Taylor fue considerada una de las últimas, si no la última, estrella importante que salió del antiguo sistema de estudios de Hollywood. Michelle Pfeiffer, en los años 80 y 90, fue una de las actrices más conocidas en adornar la pantalla grande. Michelle Pfeiffer no solo era hermosa, sino también una gran actriz. Podría haber sido encasillada como la chica bonita, pero logró romper el molde a finales de los 70 cuando consiguió un papel secundario en Scarface. Fue este papel el que dio paso a otras oportunidades en la industria. Un colaborador del Daily Telegraph dijo que tiene el tipo de belleza que te encuentras involuntariamente tomándote un momento para maravillarte en medio de una conversación. Michelle Pfeiffer nació en Santa Ana, California, de Donna Jean Taverna y Richard Pfeiffer, un contratista de calefacción y aire acondicionado. Tiene un hermano mayor y 2 hermanas menores, Dede Pfeiffer y Lori Pfeiffer, quienes incursionaron en la actuación y el modelaje, pero decidieron no convertirlo en el trabajo de su vida. Julie Gibson. No es sorprendente que Julie Gibson siga viva y coleando a la edad de 105 años. Ella ha logrado sobrevivir a sus compañeras estrellas de la era dorada a pesar de que estaba entre las celebridades más antiguas en ese entonces. Ella es la última estrella sobreviviente que trabajó con D3 Stooges. Parece bastante surrealista escuchar que entró por primera vez en la industria hace más de 80 años. Llegó a la cima de su carrera en los años 40 y se estableció como una leyenda de la industria. Dato curioso. Su verdadero nombre es Gladys Camille Sorey. Julie Gibson nació el 6 de septiembre de 1913 en el condado de Grant, Washington, como Gladys Camille Sorey.
Es conocida por su trabajo en The Contender, 1944, Boy Bucaros, 1947, y Bad Men of Tombstone, 1949. Charlize Theron. ¿Puedes creer que Charlize Theron se crió en una granja sudafricana? Tenía 15 años cuando su padre, alcohólico, fue asesinado por su madre en nombre de la defensa propia después de que él amenazara con matar a su esposa e hija. Originalmente una bailarina de ballet prometedora, terminó renunciando después de sufrir una lesión durante el entrenamiento. Su belleza natural llamó la atención de los cazatalentos de modelos, aunque solo lo hizo realmente grande cuando comenzó a actuar. Ella es más que una cara bonita, y su premio de la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación de Aileen Wuornos es un testimonio de este hecho. Charlize Theron nació en Benoni, una ciudad del área metropolitana de Johannesburgo, en Sudáfrica, hija única de Gerda Theron, de soltera Maritz, y Charles Theron. Se crió en una granja en las afueras de la ciudad. Theron es de ascendencia afrikáner. Raquel Welch. Aunque no fue su papel debut, Raquel Welch se estableció como un icono de la cultura pop cuando protagonizó la película de 1966 llamada One Million Years BC. Puede que estés familiarizado con este épico bikini de piel que ves a continuación. También protagonizó Bandolero, 100 rifles y Vedat's Led. Aparte de estos, la actriz ha aparecido en muchos otros proyectos como Legally y Blonde. Por la promoción de su herencia latina, se le otorgó el premio a la trayectoria de la Fundación Imagen en 2001. Un nuevo símbolo sexual internacional reinante de la década de 1960 subió al trono cinematográfico tan pronto como Raquel Welch emergió del mar en su bikini prehistórico peludo, deliberadamente agotado. Nació como Jo Raquel Tejada el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Illinois, la primera de 3 hijos del boliviano Armando Carlos Tejada Urquizo, un ingeniero aeroespacial de origen español, Úrsula Andrés. Su reclamo en la fama es que fue la primera chica Bond. Úrsula Andrés obtuvo este título cuando protagonizó junto a Sean Connery en Doctor No sé. Aunque tuvo que doblar su voz para ocultar su acento suizo-alemán, logró ganar mucha popularidad. Es bastante natural, ya que podrían ser las presentaciones más legendarias de cualquier personaje principal femenino en la historia del cine. Luego apareció en la revista Playboy en numerosas ocasiones. Cuando se le preguntó por qué estaba de acuerdo con que se publicaran sus fotos desnudas, simplemente dijo: "Porque soy hermosa". Úrsula Andrés, la estrella del euro por excelencia de la Jet Set, nació en el cantón suizo de Berna el 19 de marzo de 1936 y fue uno de los 6 hijos de una estricta familia protestante alemana. Aunque a menudo parecía fríamente distante, una racha inquieta se manifestó temprano en su personalidad y tenía un deseo impetuoso de explorar el mundo fuera de Suiza. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve es una actriz francesa que hizo su gran avance internacional al aparecer en Les Parapluies de Cherbourg. Lo interesante de la película es que el diálogo se cantó en su totalidad, no como una ópera. Después de eso, la actriz protagonizó Repulsión de Roman Polanski, lo que la hizo aún más popular. Pudo acumular impresionantes créditos de actuación después de esto. En 1985, obtuvo el honor de ser el rostro oficial de Marianne, que es la personificación francesa de la libertad. Recientemente fue noticia cuando firmó una carta abierta contra el movimiento Metoo, que consideraba nada más que una casa de brujas. Catherine Fabienne Deneuve nació el 22 de octubre de 1943 en París, Francia. Sus padres eran actores. Hizo su debut cinematográfico en 1957, cuando apenas era una adolescente y continuó con pequeños papeles en películas menores, hasta que Roger Vadim le dio un papel más sustancioso en Vice and Virtue, 1963. Rita Hayworth. Rita Hayworth es una de esas personas que ha estado actuando toda su vida. Solía bailar en Nueva York antes de que la familia Hayworth se mudara a California cuando él tenía 10 años. Apareció en numerosas películas de baile en los años 30 y se diversificó en papeles más serios durante los años 40. La siguiente década resultó ser más difícil para ella debido a problemas personales. Las mujeres más jóvenes consiguieron robarle el centro de atención mientras se metía en problemas con el alcohol y el dinero. Sufrió síntomas de la enfermedad de Alzheimer durante décadas hasta su muerte en 1987.
Rita Hayworth nació Margarita Carmen Cancino el 17 de octubre de 1918, en Brooklyn, Nueva York, en una familia de bailarines. Su padre, Eduardo Cancino Reina, era bailarín al igual que su padre antes que él. Emigró de España en 1913. La madre estadounidense de Rita, Volga Margaret Hayworth Ann Margaret Olson, es una celebridad sueco-estadounidense que fue una de las estrellas más populares en los años 60 y 70. Esta talentosa intérprete tuvo su gran oportunidad cuando protagonizó Vie Birdie cuando trabajaba como artista de grabación. Sus otros créditos de actuación incluyen Was Tommy, donde interpretó a la madre del personaje principal. También tuvo un papel recurrente en Ray Donovan y Law & Order SVU. Medio siglo después de convertirse en una celebridad, su belleza y talento aún influyen en el mundo del espectáculo. La actriz y cantante Ann Margaret es uno de los símbolos sexuales y actrices más famosos de la década de 1960 y más allá. Continuó su carrera durante las siguientes décadas y en el siglo XXI. Vivien Leigh. Al igual que algunas de las personas en la lista, Vivien Leigh ha dicho que necesitaba superar su belleza natural, ya que a menudo eclipsaba sus habilidades de actuación. Es cierto que un director una vez la describió como una actriz consumada, obstaculizada por la belleza. A pesar de que obtuvo la mayor popularidad por sus papeles en un tranvía llamado Deseo y Lo que el viento se llevó, en realidad disfrutó de una carrera más prolífica en el escenario que en la pantalla. Tuvo que luchar contra la tuberculosis en las últimas 2 décadas de su vida, aunque finalmente sucumbió a la enfermedad en 1967. Si se hiciera una película sobre la vida de Vivien Leigh, se estrenaría en la India justo antes de la Primera Guerra Mundial, donde un exitoso hombre de negocios británico podría vivir como un príncipe. En las montañas de Calcuta, nace una princesita. Ava Gardner. Ava Gardner provenía de Carolina del Sur, lo que explica su acento sureño. Aparentemente, MGM pensó que ella era incomprensible en ese entonces. Independientemente, ella siguió adelante y todavía la firmaron. Después de 5 años de trabajo, finalmente obtuvo su gran oportunidad cuando protagonizó la película negra llamada The Killers. Esto marcó su ascenso al estrellato, lo que la llevó a unos impresionantes 50 años en el mundo del espectáculo. Fue solo en los años 80 cuando su hábito de fumar comenzó a afectarla. La actriz sufrió enfisema y apoplejía en 1986, y finalmente quedó paralizada en 1986. En 1990, murió de neumonía. Ava Lavinia Gardner nació el 24 de diciembre de 1922 en Grafton, Carolina del Norte, de Mary Elizabeth, de soltera Baker, y Jonas Bailey Gardner. Nacida en una granja de tabaco, donde obtuvo su amor de toda la vida por el lenguaje terrenal y andar descalza, Ava creció en el sur rural. Cheryl Ladd. Cheryl Ladd tiene ahora 68 años. ¿Cómo pasa el tiempo? La cantante, actriz y autora estadounidense es más famosa por su papel en el icónico programa de televisión Charlie's Angels como Chris Monroe. Durante la segunda temporada del programa, Cheryl reemplazó a Farrah Fawcett Majors en 1977. Ladd terminó quedándose en el programa hasta 1981, año en que terminó. Cheryl Ladd nació el 12 de julio de 1951 en Huron, Dakota del Sur, como Cheryl Jean Stoppelmoor. Es actriz, conocida por Poison Ivy, 1992, Millennium, 1989, y Charlie's Angels, 1976. Está casada con Brian Russell desde el 3 de enero de 1981. Anteriormente estuvo casada con David Ladd. En 1978, un oyente escribió en el programa de radio American Top 40 de Casey Kasem, solicitando una dedicación a larga distancia, una función semanal, a Cheryl, invitándola a su fiesta de graduación de la escuela secundaria. Samantha Fox. Samantha Fox es famosa tanto por su música como por su modelaje. A los 16 años, comenzó su carrera como modelo. En 1986, hizo su entrada en el mundo de la música con su primer sencillo que encabezó las listas en 8 países diferentes alrededor del mundo. Sin mencionar que también fue nominada a un Brit Award en 1988 como Mejor Artista Femenina Británica.
Como si todo eso no fuera suficiente, también apareció en múltiples películas y programas de televisión. Samantha Karen Fox nació el 15 de abril de 1966 en Milne, East London, Reino Unido. Sus padres eran Carol Fox y Patrick Fox y tiene una hermana pequeña llamada Vanessa Leigh Fox. Comenzó como modelo desnuda para la página 3 de los tabloides británicos cuando todavía tenía 16 años, y en 1983 se dijo que Sam tenía sus pechos asegurados por 500,000. Cheryl Tix. Cheryl posó por primera vez en traje de baño para Sports Illustrated en 1978. ¿Puedes creer que ya han pasado 40 años? Como era de esperar, la carrera de modelo de Cheryl despegó a partir de ahí. Aparte de la difusión de sí, apareció en la portada de People 4 veces. En 2012, Men's Health la incluyó en la lista de las 100 mujeres más calientes de todos los tiempos. Sin embargo, ella es la más querida por su filantropía. Ella ha hablado en el pasado sobre protección ambiental, derechos reproductivos y otras cosas importantes. Cheryl Tix nació el 25 de septiembre de 1947 en Breckenridge, Minnesota, como Cheryl Rae Tix. Es una actriz, conocida por Moonlighting, 1985, The Brown Bunny, 2003, y Just Showed Me, 1997. Anteriormente estuvo casada con Rod Stryker, Tony Peck, Peter Beard y Stan Ragotti. Kristin Knichol. La comediante, actriz, productora y cantante estadounidense Kristin Knichol tiene ahora 57 años. Ahora una leyenda estadounidense, es más famosa por sus papeles en las películas Little Darlings, Only When Primero Law y el programa de televisión Empty Nest. Hoy en día, sin embargo, no la encontrarás en nada desde que está jubilada. La actriz Kristin Knichol es mejor conocida por su papel de Woody en la exitosa serie de televisión de Spelling/Goldberg Family, 1976, donde ganó 2 premios Emmy y fue nominada a un Globo de Oro. Knichol comenzó su carrera con apariciones especiales en series de televisión tan populares como Starsky and Hutch, The Bionic Woman, Love American Style y The Love Boat, y la lista continúa. Su primer papel como regular de la serie llegó con el papel de Patricia Apple en la serie de televisión de CBS A Place Why, 1974. Emma Stone. Emma Stone se ha convertido en una de las actrices más queridas en este momento. Sus papeles más famosos fueron en La La Land, Zombieland y Asia. La actriz estadounidense ha ganado más de 20 premios hasta ahora, incluido un premio de la Academia a la Mejor Actriz, un Globo de Oro a la Mejor Actriz y un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla a la Mejor Actriz. En un papel principal. En 2017, era incluso la actriz mejor pagada del mundo. Emily Jean Emma Stone nació en Scottsdale, Arizona, de Krista Yeager, una ama de casa, y Jeffrey Charles Stone, fundador y director ejecutivo de una empresa contratista. Ella es de ascendencia sueca, alemana y de las Islas Británicas. Stone comenzó a actuar de niña como miembro del Valley Youth Theatre en Phoenix, Arizona, donde hizo su debut en el escenario en una producción de The Winning the Willows de Kenneth Grahame. Blake Lively. Blake Lively es mejor conocida por su papel icónico de Serena Van der Woodsen en Gossip Girl. El drama de CW Televisión estuvo al aire durante 5 años con Blake como uno de los personajes principales. Ella y el también actor Ryan Reynolds se casaron en 2012, y ahora los dos tienen 3 hijos pequeños. Blake Lively nació como Blake Gender Brown en Tarzana, California, en una familia del mundo del espectáculo. Su madre, Elaine Lively, de soltera Calpin, es entrenadora de actuación y gestora de talentos, y su padre, Ernie Lively, nacido como Ernest Wilson Brown, Jr., es actor y profesor. Su hermano es el actor Eric Lively, y sus medio hermanos son los actores Lori Lively, Robin Lively y Jason Lively. Ella siguió los pasos de sus padres y hermanos. Margot Robbie. Margot Robbie es productora de cine y actriz. La belleza australiana ha sido nominada a 5 premios BAFTA y a 2 premios de la Academia. En 2017, estaba en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Y, en 2019, fue una de las actrices mejor pagadas del mundo. Margot Elise Robbie nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia de padres escoceses.
Su madre, Saria Kessler, es fisioterapeuta y su padre, Doug Robbie. Ella viene de una familia de 4 hijos, tiene 2 hermanos y una hermana. Se graduó de Somerset College en Mulheraba, Queensland, Australia, un suburbio en el interior de Gold Coast en el sureste de Queensland, donde ella y sus hermanos fueron criados por su madre y pasaron gran parte de su tiempo en la granja que pertenece a sus abuelos. Emma Watson, mejor conocida como Hermione Granger en las películas de Harry Potter, Emma Watson es una actriz, activista y modelo británica. Tuvo un comienzo temprano en su carrera gracias a la serie de Harry Potter. La joven de 29 años ahora también ha protagonizado La Bella y la Bestia y Mujercitas. Emma Charlotte Dwyer Watson nació en París, Francia, de padres ingleses, Jacqueline Eloise Beatrice Watson, ambos abogados. Se mudó a Oxfordshire cuando tenía 5 años, donde asistió a la Escuela del Dragón. Desde los 6 años, Emma supo que quería ser actriz y, durante varios años, se formó en la sucursal de Oxford de Stage Coach Theatre Arts, una escuela de teatro a tiempo parcial donde estudió canto, baile y actuación. A los 10 años, había actuado y tomado el liderazgo en varias producciones de Stage Coach y obras de teatro escolares. Eleanor Tomlinson. Eleanor Tomlinson es más famosa por sus papeles como la princesa Isabel en Jack the Giant Slayer, de Melsa Poldark en Poldark e Isabel Neville en The White Queen. La actriz y cantante inglesa de 27 años está comenzando a ser cada vez más popular, y estamos ansiosos por ver lo que tiene en la tienda. Su pelo rojo intenso y sus ojos azul claro son absolutamente impresionantes. Eleanor May Tomlinson, que nació el 19 de mayo de 1992. Es una actriz inglesa profesionalmente reconocida por su interpretación en Jack the Giant Slayer, 2013, interpretada como princesa durante el año 2013. Su trabajo en The White Queen, 2013, como Isabel Neville se considera un trabajo exitoso realizado por ella. Además, trabajó en Poldark, 2015, as de Melsa Poldark, quien está activa en la industria de los medios desde el año 2005 hasta la actualidad con un desempeño sincero. Amber Heard, modelo y actriz. Amber Heard es originaria de Texas. Su primer papel cinematográfico fue en la película deportiva de 2004, Friday Night Lights. Desde entonces, ha aparecido en más de 25 películas y programas, algunos de los más recientes son Aquaman y London Fields. Su fama aumentó después de que se casó con el actor Johnny Depp durante 2 años. No nos sorprende que su carrera haya despegado a lo largo de los años, es impresionante. Amber Laura Heard nació en Austin, Texas, de Patricia Paige Heard, de soltera Parsons, investigadora de Internet, y David C. Heard, David Clinton Heard, contratista. Tiene ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa, alemana y galesa. Heard apareció en la película nominada al Oscar, North Country, 2005, en la que interpretó al personaje de Charlize Theron en Flashbacks. Sus otros créditos cinematográficos tempranos. Meghan Markle. Meghan Markle finalmente tuvo un gran éxito cuando protagonizó el popular programa, Suits. En 2018, se volvió aún más popular cuando se supo que estaba saliendo con el príncipe Harry, sí, el de la familia real británica. Los dos se casaron en 2018, lo que convirtió a Meghan en la actual duquesa de Sussex. Meghan, cuyo nombre de nacimiento es Rachel Meghan Markle, es un miembro de la familia real británica nacida en Estados Unidos y ex actriz de cine y televisión. Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981, se crió en Los Ángeles, California y es de raza mixta. Durante sus estudios en la Universidad Northwestern, comenzó a interpretar pequeños papeles en series de televisión y películas. De 2011 a 2017, interpretó su papel más conocido, Rachel Sane, en la serie de drama legal Suits. Como feminista abierta, Markle ha abordado temas de desigualdad de género, y su sitio web de estilo de vida, The TIG. Hedy Lamarr. Nos atrevemos a decir que Hedy Lamarr es una de las mujeres más fascinantes que encontrarás aquí. Es lo suficientemente icónico como para ser la primera mujer en representar el orgasmo femenino en la pantalla grande, pero hizo más que eso. Después de que estalló la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar en el salto de frecuencia, una técnica utilizada para resolver el problema de la interferencia de la señal de radio que dificultaba que los submarinos controlaran los torpedos.
Si bien no se usó durante un tiempo después de que lo patentara, ayudó con la invención de dispositivos militares y civiles. Hedy Lamarr, la mujer que muchos críticos y fanáticos consideran la más bella que haya aparecido en películas, nació como Hedwig Eva Kiesler en Viena, Austria. Era hija de Gertrud Lichtwitz, de Budapest, y de Emil Kiesler, un banquero de Lemberg, ahora conocido como Lviv. Sus padres eran ambos de familias judías.